Día más que el Señor nos concede venir a su casa. Amén. Estamos aquí en este lugar para alabar y bendecir el nombre del Señor. Le invito por favor que abra su Biblia en Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 20, y así damos inicio a esta escuela dominical. Bienvenidos a la casa de Dios. Nehemías, capítulo 9, amén, versículo 20, y me puede indicar con un amén cuando lo tenga listo. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 20, dice así la palabra del Señor: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Hasta ahí. Enviaste tu buen espíritu, dice, para enseñarles. Amén. No retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. El Espíritu del Señor, hermanos, está aquí en esta mañana para ayudarnos a comprender y a entender su palabra. Abramos nuestro corazón, amén, y dispongámonos para recibir la enseñanza y sobre todo la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Le invito para que cierre sus ojos y demos gracias al Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana una vez más, Señor. Venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos guardas, porque nos permites, Señor, tener vida, tener salud. Nos permite, Señor, poder estar de pie en este día y estar en tu casa, estar en esta escuela dominical para aprender tu palabra. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, a iluminarnos, a darnos entendimiento. Podamos, Señor, recibir la enseñanza de esta mañana. Sepamos que es palabra tuya. Sepamos, Señor, que eres tú, mi Dios, el que desea dirigir nuestras vidas, enseñándonos cada día, Señor. Permite que esta palabra, esta enseñanza, la atesoremos en nuestro corazón y de igual manera la pongamos por obra. Bendice a cada uno, Señor, cada una de las clases, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Vamos así, hermanos, a cantar un canto y pasamos a nuestras clases. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria, hermano. Aleluya. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me nuestras clases. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Hernán, ¿me abres el 11, hijo, por favor? Gracias. Siéntese, por favor, hermanos. ¿Cómo amaneció esta mañana? Estaba leyendo un artículo, una nota periodística que decía que el día de ayer iniciamos con lo que se le conoce los 40 días más altos de calor. ¿Sí lo sabía? Una vez al año hay 40 días que pareciera ser que son infernales, ¿verdad? Y precisamente el día de ayer se inauguró de una manera muy sorprendente. Yo creo que estos 40 días, hermanos, no está por demás a extremar nuestras precauciones y cuidarnos como debe de ser. No tome mucha coca, tome mucha agua.
por favor, porque dijo un hermano por ahí que la Coca-Cola es la bebida oficial de los cristianos. Entonces, no lo veamos de esa manera, ¿verdad? Hernán, ¿le subiste al 11, hijo, al main? Gracias, hijo, bien. ¿Qué le parece, hermanos, si damos inicio a nuestra escuela dominical en esta mañana? Y Hernán, dame imagen, hijo, por favor. Mira, no me tienes imagen, hijo. Me tienes que mandar a PowerPoint y luego en la parte de abajo, ayúdalo, mija, por favor. Bien. Vamos a ver por ahí. A ver, ahí va Julián ahora. Ok, bien. Muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a dar inicio a una nueva parábola de la escuela dominical. Hemos estado desarrollando las diferentes parábolas y yo quisiera preguntar a manera de así como que para despertarnos un poco. Menciónenme 5 parábolas de las que ya hemos estado viendo. Alex. Ok, el sembrador, el hijo pródigo, el buen samaritano, el siervo vigilante. ¿Cuál más, hermanos? El hijo pródigo. Me dijeron las últimas. A ver, díganme unas de las primeras, por favor. El sembrador, dice aquí el hermano Juan enfrente. Otra. Levantando su mano, hermano, para que lo vea por allá y le pasen el micro. A ver, Ana. La actitud, Okay. Bueno, así la llamaron. El fariseo y el publicano. ¿Qué más? Hemos visto varias, hermano. Más de 10 hemos visto. Ya me han mencionado como unas 6. ¿Les ayudo con una? Los 2 cimientos. Ya la vimos. Las 10 vírgenes. Que, oiga, están como los alumnos en la escuela. Sí es cierto, por favor. Apenas me acordé. Bien. Yo creo que a través de todas estas parábolas, hermanos, debemos de estar recordando continuamente lo que significa para nuestras vidas. Jesús, al haberlas enseñado, al haberlas compartido a su audiencia, tenía como objetivo claro que las personas comprendieran lo que se trata la vida cristiana. La vida cristiana va más allá que lo que pudiera interpretarse como una acción religiosa o un buen acto moral para la sociedad. Así que esta mañana, hermanos, vamos a dar inicio a esta parábola que la he titulado, vaya, bajo su mismo título. Le iba a poner el título, lo parecido no es lo mismo, pero ya al último, hermanos, me tuve que quedar con la expresión original. Así que le voy a pedir que me acompañe con su Biblia al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 24 al 30. Esta es la famosa y conocida parábola del trigo y la cizaña. ¿Quién ha escuchado la frase célebre? Es bien cizañoso. ¿Quién la ha escuchado, hermano? ¿Qué significa para ustedes una persona cizañosa? Problemática, dicen por acá. ¿Qué más? Habla mucho de los demás. Una mala influencia. De hecho, esa actitud o ese pensamiento o esa expresión sí es correcta, hermanos, de acuerdo a nuestros modismos. Pero al analizarla a través de la palabra de Dios, nos va a ampliar más el entendimiento de lo que representa esta parábola. Así que me gustaría que si ya tiene su Biblia junto conmigo, me acompañe y dice de la siguiente manera. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿En dónde? En su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué dice? Y se fue. Así es la gente cizañosa, ¿verdad, hermano? Nomás viene y deja y se va. Bien, y lo dice, y cuando salió la hierba, nosotros decimos hierba, pero es hierba, ¿verdad, hermanos? Ya ve cómo somos nosotros los latinos. Dice, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Lógicamente fue sembrada junto con ella de manera descuidada. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo,
un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella, ¿qué cosa? El trigo. Yo creo que al hablar de esta parábola, hermanos, a pesar de que es muy entendible, esta parábola de diferentes ángulos, yo he estado leyendo que los estudiosos le dan diferentes interpretaciones, todas son válidas, pero la voy a adaptar yo a lo que viene siendo la vida del cristiano. Así que vamos a hablar en esta mañana de lo que pudiéramos decir, lo que parece imitación y por poco nos engaña. Yo creo que, ¿cuántos recuerdan el comercial muy famoso que hace algunos años pasaban que le ponían a la gente un envase de lata de Coca-Cola y un envase de lata de Pepsi y luego los tapaban y le decían, ¿cuál sabe mejor? ¿Quién recuerda ese comercial? Si no, pues porque usted no veía tele, ¿verdad? Yo sí veo todavía, soy medio pecador, dijo alguien, yo sí veo tele. Entonces yo recuerdo, hermanos, que se trataba de que la gente era engañada de algo que parecía mucho, pero no era. Y si usted presta atención a esa mercadotecnia, en realidad, a pesar de que es una mercadotecnia atrayente, no deja de ser una mercadotecnia cizañosa. Es como meterle en la mente, a través de los ojos a la persona, estás tomando algo que no te sabe rico. Generalmente nosotros nos reíamos y decíamos, ¿qué pasaría si yo hiciera esa prueba, verdad? ¿Quién sabe? Pero la realidad es que la mercadotecnia, aun cuando parece ser que siempre su fin comercial es atraer, la realidad es que la mercadotecnia también tiene un ángulo de cizaña sobre las personas, en donde intentan, ya sea de manera sugestiva, atraer, pero ya sea también de manera negativa, alejar. Así que esta parábola precisamente nos va a llevar a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es que la vida del creyente, del Hijo de Dios, sí debe de cuidar mucho lo que representa una actitud cizañosa o una compañía cizañosa o también lo que puede ser una doctrina cizañosa, que también existen? Así que damos inicio y dice el último versículo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pareciera ser que la cizaña crece junta, y aun cuando le sugirieron los siervos separarla o arrancarla, él dijo, no, porque mientras te traes uno, te puedes llevar el otro. Por lo tanto, hasta el momento oportuno, dice, es cuando se va a llegar. ¿Por qué es tan importante esta parte del sembrador o esta parte del amo en decir de la siguiente manera, hasta el momento de la siega? Dijo alguien por ahí, ¿por qué será que la mala hierba nunca muere, verdad? Es una manera de decir, la gente a veces más problemática es la que mejor les va. ¿No se han fijado en eso a veces, hermanos? La gente más problemática es la que no está enferma de nada. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible? A pesar de que la vertiente es la misericordia de Dios, al realizar o al revisar esta parábola, vamos a llegar a la conclusión, hermanos, que hay razones por las cuales Dios todavía no hace lo que debe de hacer de acuerdo a su justicia como su atributo. Porque es parte uno junto con el otro. No necesariamente que se ayuden, pero sí necesariamente que con uno se descubre el otro. Así que vamos a dar inicio y dice, esta parábola nos habla del cuidado que debemos de tener en relación a nuestra mente, porque la cizaña generalmente ¿a dónde va, hermano? A la mente. Dice, ya que una de las principales herramientas de Satanás en contra de un hijo de Dios, dice, ya sea en un campo, es un campo, la mente, muy sensible y de mucho impacto, que puede cambiar radicalmente la posición o la buena voluntad de hacer algo para Dios, a realizar actos de mundanalidad, de venganza, de esterilidad e inclusive alejarse de Dios creyendo estar cerca. ¿Sabe? Nadie peca de la noche a la mañana, hermanos. Así como que se levanta usted y dice, traigo ganas de pecar. En realidad, pecamos porque son luchas que se hacen dentro de nosotros. Nadie se aleja de la sana doctrina de la noche a la mañana y dice así, hoy ya no quiero ser creyente, ya no quiero ser cristiano, ahora voy a hacer otra religión, otra secta. Nadie hace eso, hermanos. En realidad, todo pasa por un filtro que es la mente, el razonamiento, el entendimiento de uno, en donde somos precisamente llevados
a un punto de proceso en donde tarde que temprano, cuando menos pensamos, ya somos afectados por ello. Y es bien importante que nosotros como cristianos comprendamos que nuestra mente, que es el campo de batalla, en donde mucho habló el apóstol Pablo, en donde mucho el Nuevo Testamento hace relación a ello, tengamos la cautela de que como cristianos cuidemos ese lugar. ¿Por qué? Porque es como dijo alguien, si por mí fuera yo estaba de pie, pero traigo una flojera. En realidad el cuerpo está dispuesto a levantarse. La mente es la que no quiere. Si por mí fuera, yo ya hubiera hecho muchas cosas. Sí, sí es cierto, porque tiene la habilidad, tiene los talentos, tiene la capacidad. Pero en su mente, y lógicamente también en su corazón, es donde radica el problema de las personas. Y muchas de las ocasiones, fíjese lo que le voy a decir, a través de la cizaña es como muchos creyentes sin darse cuenta han sido infectados y han permitido inconscientemente que sus vidas delante de Dios no den fruto. Así que esta parábola nos va a llevar a ello. Y dice aquí, ¿qué es el trigo y qué es la cizaña? El trigo se dice que es un cereal que nos es dado o nos ha sido dado por Dios, en donde el hombre hace la harina para luego elaborar el pan. El trigo nos da el alimento y precisamente sus espigas son los nutrientes para la vida del hombre. Sin embargo, dice que la cizaña, dice que es un grano conocido por los judíos que se le llama el grano bastardo. Así lo llaman ellos, hermanos. Ahí está el trigo y ya salió el bastardo. Así se identifican ellos, así es como se expresan ellos. ¿Por qué le llaman así? Porque dicen que es una semilla que degenera, muy parecida a la del trigo. Dice que es una planta que al igual que el trigo también posee granos, pero esos granos dice que son venenosos. Y si hacemos harina de esos granos, esta harina será veneno. ¿Quiénes han visto el trigo? Levanten los que han sido de campo. ¿Quiénes han visto el trigo así de frente, bien, bien bonito? Así. ¿Y la cizaña, hermanos? ¿La saben identificar? Yo creo que no es de todos, ¿verdad? Es como que prestar atención o escuchar el consejo. ¿Por qué? Porque se parecen. Porque es lógico que si están en una parte de un sembradío, es lógico que todo lo que está ahí, ¿qué? Es un solo producto. Sin embargo, la Biblia sí enseña que específicamente en este tipo de siembra salen dos. Y esos dos son tan parecidos que después de un tiempo es cuando se sabe cuál pertenece a cuál. Yo creo que le voy a platicar cuál ha sido uno de mis más grandes temores en la vida y tiene que ver con algo de esto. ¿Sabe que a mí me gustan mucho los champiñones, hermanos? Lo que vienen siendo los hongos. Y cuando empecé a leer acerca de los champiñones, yo me di cuenta que hay hongos venenosos y hay otros hongos que los muchachos ya saben, ¿verdad? ¿De cuáles son? Los alucinógenos les llaman, ¿verdad? Y cuando mi mamá me hacía, en aquellos años, me hacía de desayuno huevo batido con champiñones, yo los veía, hermano, y decía, no irán a ser los últimos que me vaya a comer. Porque yo entiendo que pasan por un proceso de empaquetado y por un proceso de que se levanta de la siembra. Y yo decía dentro de mí, ¿cómo sabrán los que siembran que de repente no salen hongos somníferos o hongos venenosos? A lo cual también se atribuye mucho al trigo. Y yo, lógicamente, como dice la Biblia, ¿verdad? Ora por los alimentos y que sean santificados. Y si hasta este día no me ha pasado nada es porque han sido buenos los que los levantan y yo creo que la oración también del justo puede mucho. Pero quiero que proyecte junto conmigo cómo en la vida cristiana encontramos, pareciera ser cosas que son tan similares a lo bueno, a lo sano, a lo nutritivo, a lo correcto, pero no lo son. Como dijo una vez aquel hombre, aquel apóstol, ¿verdad? Están entre nosotros, ¿pero qué? Pero no son de nosotros. Entonces, es bien importante que la cizaña, los judíos sí la lograban identificar y le dieron ese título. Y dice aquí, ¿cómo detectar los efectos de la cizaña? Bueno, esto es algo, vamos a llamarlo, lo tomé de una postura médica y dice que precisamente hay 4 cosas en el cuerpo que produce la cizaña. Y dice que en primer lugar una de ellas es pérdida de las facultades mentales, porque se dice que es casi una droga.
cuando se consume la cizaña. Diría alguien por ahí, ¿verdad? Hay 2, 3 que comen mucha cizaña, ¿verdad, hermanos? No, yo creo que en realidad el consumirla sí afecta a las neuronas, afecta a los sentidos de la persona. Y luego dice que también el consumir la cizaña, dice que produce sueño. No, yo creo que también hay 2, 3 ahí que les gusta mucho la cizaña, ¿verdad? Duermen mucho, hermanos. Y usted a veces y yo decimos, es bien cizañoso. ¿Por qué? ¿O porque dice muchas cosas negativas o porque duerme mucho? También hay otro más, dice que produce mareos. El consumir cizaña a la persona le desestabiliza en cierta manera su capacidad de poder caminar. Pero uno más dice aquí que es un veneno mortal, que es en la mayoría de los casos, el consumirla constantemente, el cuerpo puede terminar muriendo. Es interesante cómo cuando llevamos esto a la vida espiritual, si usted se da cuenta, sin darnos cuenta, vaya que me cantinflié, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta, hermanos, podemos estar consumiendo cizaña y no nos damos cuenta. ¿Y sabe hasta cuándo se da cuenta la gente? Hasta cuando su mentalidad cambia. Así que dice aquí de la siguiente manera, ¿qué es la cizaña en la vida cristiana? Dice que es un trigo falso, que su principal propósito es destruir la obra del sembrador, porque la parábola dice que ¿quién es el que sembró? El sembrador, el amo, el Señor, que es Jesucristo. Y dice, y la cizaña o el trigo falso se representa como Satanás. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 11:14. Así que cuando hablamos de la palabra la cizaña, a pesar de que se parece mucho al trigo, como diría alguien, ¿verdad? Si los dos entran a la iglesia, ¿por qué uno se porta bien y el otro está todo caladito? Porque posiblemente uno de ellos sí se alimenta de la palabra de Dios y el otro se alimenta de la cizaña dentro de su diario vivir. ¿Quién tiene el pasaje bíblico? Nuestra hermana Ana. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces el mismo apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, cuando tú estás en tu caminar con Dios, tienes que ser precavido, porque lo que pareciera ser que es de Dios, no es de Dios. Hay alguien que falsea la imagen de Dios. Y luego dice por aquí, falsas doctrinas. 2 de Pedro 3:17. ¿Quién lo tiene por ahí? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigase de vuestra firmeza. El apóstol Pedro le daba un consejo a la iglesia universal, a los expatriados, y les decía precisamente, hoy en estos tiempos, me refiero al apóstol Pedro, hay muchas corrientes de doctrina, hay muchos pensamientos en relación a la salvación, a la vida cristiana, a Dios, y tienen que ser cautelosos porque pueden resbalar. Pero también uno más dice que la cizaña también se interpreta ese falso trigo como los falsos creyentes. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, estas 3 definiciones nos deben de dar en cierta manera una tranquilidad, un entendimiento, aunque debería de ser de otra manera. La realidad es que dentro de nuestras propias iglesias, de nuestro alrededor, de nuestra vida cristiana, encontramos creyentes que posiblemente conocen la palabra de Dios, asisten a una iglesia, sirven a Dios inclusive, pero son falsos, hermanos. O sea, yo entiendo que hoy en estos tiempos todo es ofensivo, ¿verdad? Bendito sea Dios por la primera enmienda y bendito sea Dios por la libertad de expresión. Porque hoy en día todo es ofensivo. No le puede usted decir a alguien, es un mentiroso porque es ofensivo. La Biblia abiertamente le habla al hombre y le pone al hombre en su lugar de acuerdo a la manera en la que vive. Así que bajo ese término sí existen personas que están dentro de nuestras iglesias, pero no son de nosotros. No por el hecho de estar congregados e inclusive miembros de nuestras iglesias. No por el hecho de estarse congregando o tener una actividad activa dentro de la casa de Dios,
Eso los hace hijos de Dios. Muchas de las veces ya están contaminados con la cizaña y más adelante vamos a ver cómo la cizaña termina cambiando la mentalidad y no abandonan la casa de Dios, pero son cizaña. Y al momento de que Cristo venga, simplemente va a decir, no los conozco. Y de hecho, versículos más abajo del que acabamos de leer y otros más arriba, hace mención que esta historia que Jesús hace alusión a ella, hace referencia a que muchos en su nombre, ¿qué decían? Hacían milagros. Otros, ¿por qué no decirlo, verdad? Eran personas reconocidas en la farándula cristiana. Fueron personas respetables tal vez ante los ojos del hombre, pero la realidad es que la cizaña cristiana sí existe. Y tanto como pueden ser falsos hermanos, como puede ser una iglesia tan parecida a la de la sana doctrina, tan parecida a lo bonito. Dijo un hermano, no, tú y yo somos hermanos. Yo también voy a una iglesia cristiana. Dice, nomás que aquí contigo pues no te dejan pistear y allá nosotros sí nos dejan pistear. Órale. Pero también, mira, cantamos los mismos cantos. Es más, le echamos candela también, brother. Y pueden estar entre nosotros y pueden tener signos, logotipos, doctrinas tomadas de la palabra de Dios, pero por el hecho de que son tan parecidas, no las hace real o precisamente trigo, que es lo que Dios quiere. Son cizaña. Y no es que sea negativo, hermanos, pero tenemos que aprender a diferenciar, porque si aprendemos a diferenciar, eso nos va a dar la facultad de darnos cuenta, como dice al final de esta parábola, que a su tiempo Dios va a hacer lo que le corresponde, que es separar. ¿Pero por qué? Más que preguntar por qué, bueno, Señor, yo tengo que seguirme alimentando de lo correcto y yo tengo que mantener mi vida delante de Dios en una buena opinión. Y luego dice aquí, donde aparentemente todo es correcto, igual, pero su manera de vivir o sus efectos son quienes los delatan. No glorifican a Dios. La cizaña jamás va a glorificar a Dios, ya sea en doctrina, ya sea en hermandad o en servicio a Dios, o ya sea inclusive lógicamente en ataques del enemigo. Dice, están fuera del contexto bíblico y son obras en muchas de las ocasiones de hombres. Posteriormente dice aquí, dice, ¿cuál es el propósito de la cizaña? Bueno, dice que aquí el propósito de la cizaña, analizando esta parábola espiritualmente, dice, podemos comprender que la cizaña tiene como fin, ¿qué dice? Envenenar. La cizaña jamás tiene como fin producir algo bueno en el cuerpo o en el espíritu del hombre. Nadie que toma veneno dice, qué bueno que tome veneno. Nadie. Espiritualmente hablando, una persona que está infectada en su entendimiento, en su espíritu, en su alma, de cizaña, no va a ver esto como algo positivo o algo bueno. Posteriormente dice aquí, podemos comprender que la cizaña, aparte de que tiene como fin envenenar la vida espiritual y la vida moral del Hijo de Dios, dice que es un efecto interno con consecuencias externas. ¿Qué significa esto? No crea que alguien que es o una doctrina o el mismo Satanás vestido de ángel de luz, o hermanos aparentemente dentro de la iglesia, no crea que es como que si usted ve verde es porque es trigo, si usted ve rojo es porque es cizaña. No, no le sale ni un dedo extra, ni un ojo en la frente, ni uno en la espalda, no le sale nada. La diferencia está en que la cizaña produce cambios internos, pero con consecuencias externas. La gente que come cizaña, en realidad el consumirla es difícil de identificar hasta que vienen los resultados en ella. En la vida cristiana es similar. La cizaña representa esa parte que una vez que se introduce dentro de mi mente, de mi entendimiento, de mi razonamiento, si yo no la logro detectar y la logro sacar, va a terminar dañando mi comunión con Dios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿con qué frecuencia nos somos acorralados por la cizaña o invitados a consumir la cizaña? O sin darnos cuenta, ya traemos la cizaña en la mano. ¿Con qué frecuencia será, hermanos? Hermano Daniel, todos los días. ¿Con qué frecuencia? A ver, denme un ejemplo que es cizaña para ustedes ahora que ya hemos visto algunas de sus definiciones. A ver, Alex, por allá atrás. Pues sería cuando le invita a uno a hacer cualquier cosa que no sea dentro del
pues decir, del conocimiento cristiano, ya sea que lo inviten a pecar o a, no exactamente así, vente, vamos a pecar, pero disfrazada, como decían ahorita, pues. Dice, no exactamente le dicen a uno, vamos a pecar, porque yo creo que si alguien nos dijera a nosotros, oye, es que, brother, pues qué, ¿vamos a pecar o qué? Ah, no, sí, vamos. Yo creo que nadie diría que sí, ¿verdad? Bueno, uno que otro raro. Pero generalmente nadie diría que sí. Generalmente la cizaña está vestida, está bien aparentada como trigo. Denme un ejemplo de algo que aparentemente puede ser trigo, pero es cizaña en la vida cristiana. A ver, hermanos. Una conversación, dice el hermano Daniel. Dijo un predicador, el chisme santo, ¿verdad? Una palabra compuesta que no tiene nada de bíblico, pero dijo alguien por ahí, hermana, traigo mucho dolor en mi corazón. Cuéntame, hermana, yo te escucho para orar las dos. Y luego de repente la escucha y luego le habla a otra hermana, hermana, hay que hacer una cadena de oración. Mira lo que le pasó a la hermana, ¿verdad? Y estamos compartiendo la privacidad o el dolor ajeno de otras personas o las caídas de otras personas. Qué interesante es que lo que aparentemente puede ser algo benéfico, en realidad es algo que termina ¿cómo? Termina revirtiendo el buen propósito de parte de Dios. Así que dice aquí, en primer lugar, el propósito de la cizaña lo que hace es que daña la mente del Hijo de Dios, confundiendo sus pensamientos hacia el pasado. Efesios 4:17. Javi. Satanás es el autor principal de recordarnos nuestra vida pasada, hermanos. Dijo alguien que tiene una lista por ahí bien grande y ahí escribe y tiene todos nuestros pecados, como dijo Martín Lutero. Pero nuestra mente también es ese campo que archiva toda la memoria, todos los momentos, buenos, malos. Y dijo alguien por ahí, generalmente nos acordamos más de lo malo que de lo bueno. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios trata un asunto similar con la iglesia. ¿Quién lo quiere leer, por favor, hermanos? ¿Quién lo tiene por ahí? Abby. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya que no andéis como los otros gentiles que anden en la vanidad de su mente. ¿En la qué? Vanidad. En la vanidad. Hacía una comparación Pablo y le decía a la iglesia, antes tú pensabas así, pero ya no piensas así. Porque la memoria o el pasado no bien vivido generalmente suele traer dolor. ¿Y sabía usted que la cizaña intoxica? El traer memorias del pasado intoxica nuestra vida espiritual, hermanos. Miren, yo entiendo cuando uno testifica de Cristo y dice, no, yo cuando andaba sin Cristo, yo golpeaba a 5 con la mirada y las mujeres se rendían a mí. Generalmente eso dicen, ¿verdad, hermanos? Y uno dice, wow, era todo un Don Juan. Y ahora los ve uno en Cristo, son unos corderitos, ¿verdad? Sí, pastor. Pero en fin, lo que lo quiero llevar es a esto, que no es sano y no es correcto que una persona esté constantemente trayendo las memorias de su pasado. Porque las memorias del pasado es una manera de introducir cizaña en la mente del Hijo de Dios. Entonces, ¿en qué debo de pensar? Debes de pensar hacia enfrente. Debes de pensar en las bendiciones. Debes de pensar en la protección de Dios, en la misericordia de Dios, en los planes de Dios. Debes de pensar en la bondad de Dios. Debes de pensar en la providencia de Dios. Una de las cosas que ataca mucho Satanás y nuestra mente también abre espacio es a pensar en el pasado. Yo no digo que si ya pecamos, ya ni modo. Dijo alguien por ahí que los caballeros no tienen memoria. ¿Sí los ha escuchado? No, sí tenemos memoria, ¿verdad? La diferencia está en que no damos pie. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, hay cosas de las cuales ya no es sano volver a traer a la memoria. Porque una vez que se quedan en la memoria, lo que producen posteriormente es volver a tocar o a probar lo que no se debe de producir. Después dice aquí, asemejándonos a una vida de necios. Efesios 5, 15 y 16. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Qué significa la palabra necio? Ya lo hemos definido muchas veces. ¿Qué significa necedad, hermanos? Un necio.
Alguien que no quiere entender, dicen palabras sabias de una mamá, ¿verdad? Lo que significaría en el lenguaje de nosotros, una persona que sabe hacer lo que está bien y no lo hace. Ok, ¿quién tiene Efesios 5, 15 y 16? Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El apóstol Pablo le volvía a decir a la misma iglesia de Éfeso, trayéndole a la memoria que la vida del cristiano no puede vivir en la necedad. ¿Y qué es la necedad? Lo que ya no debo de pensar, lo que ya no debo de practicar. Mire, una de las cosas que yo me he fijado en la vida cristiana, luchamos mucho. A veces ya no se lucha con los hábitos, porque los hábitos son cosas exteriores que generalmente se dejan de practicar por vergüenza, se dejan de practicar por imagen, se dejan de practicar por muchas razones. Pero una de las cosas que sí batallamos mucho, que nadie ve, es lo que pensamos. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, actúen con sabiduría, sean diligentes. ¿Qué tipo de información estás procesando en tu mente que sabes que tarde que temprano va a ser una manera de atraerte a volver a pensar como antes? Y luego dice por aquí, asemejando una vida de necios, dice al último, dice, enfriar nuestra vida espiritual, Apocalipsis 3:16. La cizaña termina enfriando la vida espiritual, hermano. ¿Sí lo sabía, hermano? Cuando una persona está infectada por la cizaña o una persona es cizañosa, en realidad, espiritualmente hablando, tiene un problema de tibieza. Léelo, por favor, Eric. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, dentro de los principios de la palabra de Dios no le quedan muchas opciones al creyente. O estamos con una mirada hacia enfrente, estamos con una vida saludable delante de Dios, o en su efecto, imitamos, pero corremos el riesgo de ser reprobados. Una vida espiritual fría o tibia es consecuencia de una cizaña, o en su efecto de alguien que es cizañoso, porque a veces se comporta como víctima y a veces se comporta como victimario. Cuando las personas son heridas, son lastimadas, son ofendidas, son exhibidas, son traicionadas, cuando las personas sienten en su interior ese golpe, hermano, están alimentándose de cizaña. De hecho, alguien dijo por ahí que el rencor es un veneno que le quieres dar a alguien, la venganza, perdón, es un veneno que le quieres dar a alguien, pero que tú te lo estás tomando. Y sí es cierto, hermano. Y la cizaña es igual. Cuando la cizaña está en el corazón del Hijo de Dios, desafortunadamente comienza a haber esos cambios. La gente comienza a pensar diferente. Y no es que queramos tener un pensamiento como hijos de Dios, como robotitos, de ninguna manera. Es que la vida en Cristo y el pensamiento de la vida en Cristo está muy lejos de una vida sin Cristo, hermano. No son parecidas, no son semejantes, no son ni siquiera la sombra del otro ante los ojos de Dios. Son totalmente separadas, al grado que la Biblia enseña que Dios a uno se atreve a llamar los hijos de Dios y a otros se atreve a llamar los hijos del diablo, al grado que la Biblia enseña que unos heredarán el reino de los cielos y los otros llevarán sus vidas a la condenación eterna del infierno. Por lo tanto, una vida en Cristo con cizaña sí puede llevar a esa vida creyente a que eche a perder su vida espiritual. Y luego dice por aquí, ¿verdad? Otro propósito de la cizaña. Dice, el dejar que la cizaña esté a nuestro alrededor nos impide crecer como creyentes. A ver, esta parábola dice que creció el trigo con la cizaña. Todavía no hemos llegado cómo el enemigo entró, ¿verdad? Estamos separando lo que es el trigo y la cizaña y sus efectos. Pero qué interesante cuando los cristianos estamos rodeados de personas cizañosas o cizañientas y nos pareciera ser que nos sentimos en cierta manera cómodos en ese ambiente. Yo analizo mucho cuando las personas conversan conmigo y me dicen, pero a Cristo andaba con fariseos, con publicanos, con prostitutas. Esos run-runs están tan mal enfocados en la Biblia. Porque la realidad es que Cristo iba con propósitos de salvación. Y generalmente los fariseos eran quienes hacían esos comentarios y los alteraban.
Como cuando tienes 3 hijos. No, cuando tienes 2 hijos y uno le pega al otro. Y tú de lejos estás mirando que el otro nomás le hizo así. Y se cayó. Y luego viene el otro corriendo y te dice, me empujó, me aventó y me escupió. Y uno dice, oye, hijo, calmaos, yo te estoy mirando, ¿verdad? No exageres. Los fariseos tenían esa tendencia sobre Jesús. Y sabe, como hijos de Dios sí debemos de cuidarnos, que los propósitos de la cizaña a nuestro alrededor son destrucción, son perdición. Lo que para muchos se interpreta como que no pasa nada. Yo puedo inmiscuirme en ciertos círculos y no pasa nada. Sí pasa, hermano. Y yo escucho distorsionadas versiones de hombres diciendo, es que somos luz y nos tenemos que meter a las tinieblas. Están mal enfocadas las expresiones bíblicas. Yo no tengo nada que hacer si no, Dios no me habla literal y me habla así a través de confirmación de ciertos asuntos que yo sé que van de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no tengo que andarme metiendo a la cantina todos los días a ver quién quiere que le hable de Cristo. ¿Sí me explico, hermano? Yo no tengo nada que andar haciendo ahí. Yo no tengo nada que andarme metiendo a los prostíbulos si Dios no me envía. No, es que ando ahí viendo a que se salven y se rediman unas almas. La cizaña, tarde que temprano, puede ser algo que me afecta, pero tampoco nos vamos al extremo, que yo no puedo conversar con esas personas. No, de ninguna manera. Tengo que tener en la sabiduría y en la diligencia de parte de Dios que hay ocasiones y circunstancias en donde tengo que ser luz, pero también hay que tener la conciencia que hay ocasiones y hay lugares en donde lejos de ir a hacer luz, voy a ir a contaminarme. Entonces, dice aquí, el dejar que la cizaña esté en nuestro alrededor nos impide crecer como creyentes, ya que en términos naturales roba agua. El hecho de estar conviviendo o haciendo amistad con personas que se la mantienen criticando, murmurando, haciendo chisme, practicando pecado, es una manera de drenar nuestro crecimiento espiritual. Porque de hecho, se dice que el trigo y la cizaña, el hermano Daniel me traía a la memoria, él dice que cuando están las dos juntas, ¿qué hace una a la otra, hermano Daniel? La sofoca, le roba el agua. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que se le llama bastarda porque no produce nada bueno. Lo cual enseña que espiritualmente hablando, cuando yo estoy en convivencia, en amistad, con personas con ese sentir, con ese espíritu, con esa actitud, hermanos, si no estoy glorificando a Dios, si no voy con el firme propósito de que las personas vean luz en medio de mi testimonio hacia sus vidas, mira, ¿sabes qué es lo que termina pasando? Yo me termino sofocando entre ellos. Como cuando a veces me dicen en preguntas, me dicen, ¿tiene algo de malo ir a ciertos lugares en donde yo sé que va a haber alcohol, cerveza, música, vino, mujeres y hombres y todo eso? Y un ejemplo, ¿verdad? Las quinceañeras en donde más que celebrar una quinceañera parece que están celebrando que se van a acabar los cartones de cerveza, ¿verdad? Porque compran como si que. Me dice, está bien. Y yo les respondo a las personas, si es familiar tuyo, cumple como tal, pero retírate. Ve y cumple, pero retírate. Porque si tú te quedas, yo les he dicho, al observar, tu esposo les ha dado esos consejos. ¿A poco tú crees que tu esposo no va a ver todo lo que se mueve en la pista? Los zapatos, no. Las piernas. ¿A poco tú crees que tú no vas a olfatear el olor a cigarro de donde Dios te sacó? O inclusive muchas veces ni de ahí Dios nos sacó y andamos metidos, ¿verdad, hermanos? Ahora lo llevo al marco cristiano. Aunque estamos dentro de una iglesia, nuestra conducta como hijos de Dios, esa cizaña también en ocasiones se ve. Mire, escuche lo que le voy a decir. Y no solo a la iglesia, porque también las personas que nos observan en ocasiones. Si usted tiene amistades o hermanos en Cristo, como se identifican, y nomás se la mantienen criticando al hermano, hablando mal de las personas, lamentando, estando en contra, es necesario darles el consejo bíblico, y si no quieren entender, mira, no te trae ningún provecho ni ningún fruto positivo ese tipo de relaciones. Hermano Daniel.
¿Será que esta semilla ya la trae uno? Bueno, pues yo creo que quitará uno mismo, la trae a uno mismo. la llevamos en nuestro interior, hermano Daniel. ¿A eso se refiere? Pues es que nuestra condición caída nos da la oportunidad bajo el libre albedrío de poder sentir nuevamente ese deseo a lo incorrecto. Pero también veíamos que también es Satanás el que viene y con el deseo de perturbar, dañar, quebrar, destruir la obra de Dios, inclusive la obra de uno mismo, utiliza la cizaña como un instrumento para sofocar, para drenar y para posteriormente apartar. Porque los que siembran saben perfectamente que si las dejan el trigo y la cizaña después de la siega, saben que una va a ahogar a la otra. Y está comprobado, hermanos, que una manzana podrida, ¿qué hace? Pudre a las demás. Pero qué curioso, ¿verdad? Como que voy a poner 10 manzanas buenas aquí y esta podría para que esta se componga. No, no sucede científicamente así. Ni tampoco espiritualmente hemos comprobado que sucede así. Entonces, si seguimos leyendo, dice, es como drenar nuestra vida espiritual en lugares o personas que no dejan una sana influencia sobre nuestra vida espiritual. Gálatas 2:4, por favor. Yo debo de tener la capacidad como hijo de Dios de decir, Señor, esto es cizaña. Ahora, no vamos a estar etiquetando, ¿verdad, hermano? Yo creo que no se trata, hermano, ¿por qué me regala esta calcamonía? No, hermano, ahí nomás para que la ponga en su camioneta y cuidados de la cizaña, ¿verdad? No, no se trata de eso, ¿verdad, hermanos? No vamos a estar publicando esto. Esto es algo que se entiende y que yo mismo me tengo que apartar por el bien de mi vida espiritual. Ana. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. El mismo apóstol Pablo dentro de la iglesia de Galacia reconocía que había personas que se infiltraban dentro del cristianismo para conocer la gracia del evangelio, pero a la misma vez para ver la manera de perturbar la obra de Dios. Entonces, sí están entre nosotros. Y luego dice por aquí, más adelante, ¿verdad? Dice, sobre nuestra vida espiritual, es necesario probar los espíritus. ¿Quién me ayuda, por favor, ahí? 1 Juan 4:1. Hermano Paz. Perdón, ¿quién lo lee? Nuestro hermano Oscar. Y luego voy a soltar una pregunta, hermano Carlos, póngase listo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A ver, ¿y cómo se prueban los espíritus? O sea, ¿cómo saber si es cizaña o es trigo el brother, verdad? Dijo alguien por ahí. Cuando conversa con la persona, usted se da cuenta. Ok, buen punto. Al momento de conversar. Amén, amén. La conversación, ¿qué es lo que resalta la conversación? Sí, otra manera de cómo probar los espíritus. Hermana Karen. El testimonio. El testimonio, cómo se expresa la persona. Otro más, ¿cómo probamos los espíritus si es trigo o cizaña? A ver, hermanos. ¿Voluntarios o víctimas? Buen punto. De hecho, la cizaña se caracteriza por eso, porque como no sirven para nada, no hay fruto de parte de Dios. Confesar que es hijo de Dios, es algo muy cierto eso, porque lo hace el Señor, su Señor y su Salvador. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo identificar a alguien que dice por ahí, dijo el apóstol Pablo, prueba los espíritus, a ver si es trigo o cizaña esta persona, o este lugar, ¿verdad? A ver, ¿alguien más, hermanos, que quiera compartir? Por los frutos, por su manera de vivir, decía la hermana Karen, el testimonio, fue el mismo, otro. Hay muchos, hermanos, si no me dan significa que, pues no, posiblemente estamos entre trigo y la cizaña y no nos hemos dado cuenta. Sí, pues si no me dan ejemplos, ¿verdad? Ahorita se le tiene que venir a la mente esa persona, ese pseudo hermano, ¿verdad? Que le hizo. Hermanos, el trigo de la cizaña es bien simple de separarlo. No hay valores bíblicos, no se sigue la palabra de Dios. Las personas exteriormente parecen trigo, pero no lo son. Y si nos vamos a la siguiente, aquí dice, ¿por qué es necesario cuidarnos de la cizaña? ¿Por qué es tan importante? Porque esta parábola muestra que el dormir es un tiempo de vulnerabilidad. Recuerda cuando decía esta parábola que mientras dormía. La cizaña no es como que, ¿qué, hermano? Vamos a cizañarnos, vamos a hablar mal de alguien. No, hay 2, 3 descarados, ¿verdad? Que sí. Pero generalmente nadie se expresa de esa manera. La cizaña entra a través de la vulnerabilidad. ¿A través de cuál vulnerabilidad?
la vulnerabilidad de su corazón, la vulnerabilidad de una circunstancia, la vulnerabilidad de una debilidad, la vulnerabilidad de una imitación. Ahí es cuando entra la cizaña. Y dice aquí, utilizada por Satanás, quien distorsiona o confunde nuestra vida espiritual. Las nuevas o diferentes doctrinas que están fuera de la verdad bíblica y se siembran falsas doctrinas. Ahora resulta que todos son cristianos. ¿Sí ha escuchado esa frase? Yo he leído y he escuchado y he visto que estamos viviendo una época en donde todos son cristianos. Y uno dice, ¿de veras tanto así? Pero la realidad es muy clara. Como decíamos ahorita, no se trata que el cristianismo, unas cosas aplican para mí y otras no. La sana doctrina que predicaban y enseñaban y adoctrinaban los apóstoles, entre ellos estuvieron de acuerdo que era palabra e inspiración de Dios. Y es la que nos plasmaron a nosotros. Yo entiendo perfectamente que podemos tener puntos de vista, vamos a verlo de esta manera, en opinión, en cultura, que en muchas de las ocasiones es válido, pero en donde no estoy de acuerdo es donde se compromete la palabra santidad, donde se compromete la palabra corazón de Dios, la palabra entendimiento bíblico. Y dice aquí, para relacionarse sobre nuestra vida espiritual. Por esta razón debemos estar siempre alertas sobre nuestra vida cristiana. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses 5 del 6 al 8 y 1 Pedro 5, 8, por favor. ¿Quién lo tiene por ahí, hermanos? El primero. Ana. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo dándole un consejo a la iglesia de Tesalónica, en donde precisamente se vertía el pensamiento, la manera de poderte separar de ellos. Mire, yo le voy a platicar una historia. Hace muchos años yo tenía una amistad que tenía muy en clara la sana doctrina. Y cuando me refiero a la sana doctrina me refiero en relación al beber, al alcohol, a la cerveza, al vino, coñac, lo que usted quiera. Después de 10 años nos volvimos a ver. Esto pasó hace algunos años. Y cuando nos volvimos a ver, que nos dio mucho gusto mirarnos, en la conversación se vierte esto. Y fíjate que fui con mi esposo a tal lugar y nos la pasamos muy padre. Ah, qué bueno, le digo. Sí, mira, una cena deliciosa, pedimos una botella de vino tinto, y así con esa tranquilidad me empezó a platicar. No, me le quedé mirando yo. Le dije, ¿ya bebes? Y me dice, sí, siempre he bebido alcohol. Y no es que yo quisiera mostrarme como un fariseo, pero yo quería estar completamente seguro de lo que me estaba diciendo. Yo no quería tener ni la mínima duda porque yo conocía a su pastor y conocía la doctrina de su iglesia. Y me dice, es que fíjate que me cambié de iglesia. Y en la iglesia donde ahora me congrego, el pastor nos ha enseñado que pues siempre y cuando no nos emborrachemos, no está mal. Tú puedes frenar esto. Tú sabes hasta dónde. Dios te da las fuerzas para detenerlo. Anda, ahora hasta metes a Dios aquí. Y obviamente debatimos, hermanos. Obviamente yo no llegué a ninguna conclusión con esta persona. Ella hasta la fecha todavía sigue poniendo y bebiendo. Pero lo que me llama la atención, de lo que lo quiero llevar yo, es como el distraernos de la sana doctrina, de lo que por tantos años tenemos en claro que no debemos de consumir, que nos debemos de abstener, que la Biblia nos dice es prohibición para tu relación conmigo. ¿Cómo puede ser posible que las personas cambian la mentalidad y en un momento de vulnerabilidad? Y esa vulnerabilidad vino precisamente con el buen deseo de tener más libertad en Cristo, porque ahora le llaman así,
Se dice que la libertad en Cristo, muchas iglesias dicen que es que el cristiano tiene acceso a ciertas cosas que no son pecados. ¿Sí lo sabéis? ¿Sí he escuchado esos pensamientos? Dicen que no debemos de ver la vida cristiana como una vida de abstenciones de todo. Que todo lo podemos probar, pero como dijo Pablo, no todo me es lícito, pero la palabra lícito para ellos es una palabra de limitación. La Biblia, aunque no voy a hablar del alcohol y de todo eso, yo lo quise tomar como un ejemplo para que usted y yo nos detectemos cómo la cizaña de una mala doctrina puede llevar a la persona, no solo a tergiversar su corazón delante de Dios, sino también a dañar a otras personas que le rodean, porque a raíz de ello, dentro de sus ciertos problemas, terminó divorciándose. Nuestro hermano Daniel. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo sobre esto? ¿En dónde está? Qué buena pregunta, porque vamos a dejar algo en claro. Cuando el cristiano es invitado en su vulnerabilidad o en su ataque o en su deseo, en su codicia, por la cizaña, por el pecado, por la falsa doctrina, por las amistades indebidas, tóxicas, el Espíritu Santo generalmente está tratando con la persona para que la persona no se contagie, no se contamine. Pero también, como la misma palabra de Dios dice, llega un punto en donde esas personas se entenebrecen sus pensamientos, se entenebrece su relación con Dios, se embota, otra versión, otro texto dice, al grado que ya el Espíritu Santo es como un foco de alerta, pero no te metas en mi vida. Es como cuando vamos caminando por los pasillos de la tienda que dice ahí wet floor, ¿verdad, hermano? Y lo que hacemos, ¿verdad? Como buenos latinos, ¿verdad? Oh, si yo no me caigo, a mí no me pasa nada. A veces así sucede, hermano Daniel, pero esas personas que andan por ahí caminando entre el agua mojosa, o entre el piso mojoso, perdón, tarde que temprano, no es que uno se los desee, pero esa vulnerabilidad los puede llevar a caer. Nuestra hermana Karen. Pastor, yo acabo de pasar por una prueba, ¿verdad? Pues es una advertencia más bien que el Señor ponía, porque uno se deja llevar, porque todos somos humanos, ¿verdad? Pero hay una pareja, él es pastor y ella la esposa del pastor, pero desde antemano el Espíritu Santo nos daba a esa alerta. Él es pastor y él glorifica a Dios de una manera preciosa y él es un servidor. Pero ¿cómo puede estar acompañado? Y ahí es bien, yo me vengo, definitivamente el Espíritu Santo tiene el control, porque esta enseñanza me hace abrir los ojos aún más. Porque cómo puede crecer el trigo y la cizaña glorificando a Dios y la otra persona arrastrándolo en la amargura que esa persona, que la esposa está. Porque ahorita este término, para ella ningún pastor y ninguna persona que predique el evangelio es verdadera, es cierta, ya no existen para ella. Entonces, ¿cómo esta cizaña ha venido a cobijar al siervo? Y él está metido en ese problema ya. Entonces, cuando el Señor abrió mis ojos, muy claro me dijo, me solté llorando, ¿verdad? Por un testimonio que ella me dio y me dolió mi corazón, porque no quería aceptar, ¿verdad? La realidad de que en realidad ella no glorifica a Dios, sino que está renegando en amargura. Entonces, como el Espíritu Santo me hace ver ese versículo que precisamente decía yo ayer, ¿verdad? Era maldito el hombre que confía en el hombre, pero me lo decía como fíjate lo que ya te dije, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces vengo ahora a la escuela dominical y veo que en realidad es tremendo cómo la persona puede ahogar porque ha tenido amargura, porque le han hecho daño, ¿verdad? Cómo sí puede ahogar, ya esa cizaña ha crecido terrible y quiere venir y pues agarrar a los que están alrededor de esa persona. Y sí pasa, hermana Karen, la cizaña, tanto como nosotros la producimos o en su efecto nosotros la reproducimos. Nos la introducen y luego después nosotros la compartimos. Dice la ciega en el fin del mundo. Una razón por la que Dios no corta o no los corta aún es porque esto está preparado para el fin de los tiempos. Aparentemente no tienen castigo actual. Sin embargo, toda mala acción tiene consecuencias dolorosas. Lo que podemos comprender que nadie estará exento del juicio de Dios y esto solo le pertenece a Él.
Es natural que a todos nos pase, pero ¿por qué? No le pasa nada si es bien malo, es bien miserable, se comporta de una manera inapropiada. A veces de tanto mirar a esas personas así, hermanos, sin darnos cuenta, nosotros estamos tragando cizaña. Jesús dijo, bueno, la parábola dice que dijo Jesús, ¿verdad? Le dijo ese hombre a sus servidores, a sus siervos, a su tiempo la voy a separar. No es que uno diga, de todos modos te vas a morir, no es que uno se los desee, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, es que Dios tarde que temprano toma cartas en el asunto y las personas son llevadas a la consecuencia de sus actos. Eso no nos corresponde a nosotros. Independientemente, mire, que conozcamos cristianos, ahí leo la palabra, hermano Paz, que conozcamos cristianos que son bien cizañosos y aparentemente bien bendecidos. Mira, escucha lo que te voy a decir. A Dios le corresponde emitir su sentencia, no a nosotros. Independientemente que conozcamos iglesias que han cambiado su doctrina, a Dios le corresponde emitir sentencia, no a nosotros. Es cierto, duele, porque duele. Hermanos que hablan mal de nosotros, que uno dijo a alguien por ahí, pues por todo lo critican a unos, y porque ora, y por qué no ora. Y sí es cierto, nos van a criticar por todo, pero lo importante aquí es que nosotros pongamos esa coraza de que no permitamos que la cizaña, en nuestra vulnerabilidad, al ser atacados, hermanos, nosotros caigamos sobre ella. Hermano Paz. Pastor, entonces la importancia de la palabra, porque la palabra nos dice a nosotros, si ya estamos viendo estas cosas, dice el sabio ve el peligro y se aparta. Sabemos nosotros que hay peligro para nuestra vida, pues hay que retirarse y bien, sin molestarse con las personas, sí. Porque pues ¿para qué se enoja? Mejor usted ore por ellas y que Dios haga lo que tiene que hacer con ellas. Y es que la cizaña está en tres lugares. Sí. Parte del diablo, de los falsos hermanos, que ahí se incluyen también falsas iglesias, pero también falsas doctrinas, ¿verdad? De ahí generalmente viene la cizaña, son sus orígenes. Todo viene de Satanás, lógicamente. Pero sí, y más en estos tiempos se nota, hermanos, se nota más en estos tiempos. Nos pueden interpretar como santurrones, nos pueden decir religiosos y se usan muchos términos, yo qué sé, ¿verdad? Pero al final del día, hermano, nuestro corazón debe estar con esa pureza delante de Dios y decir, Señor, pues sí, hombre, Señor. Si tengo errores, muéstramelos tú, pero que no simpatice con la manera de vivir de otro creyente que yo sé que de acuerdo a la Biblia no está bien, hermano mío, nosotros debemos de poner esa coraza de no caer en las garras o en las mentiras de ello. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios.